Oiga, doctora, Hola. bienvenida. Buenas tardes. Me alegra mucho Gracias. que estés por aquí. Permiso. Te presento una Doctora, amiga. hola, ¿Cómo bienvenida. está? No sé amiga de quién, pero se la presento. Oye, adelante. Gracias. Ay, Bien padre, qué podés. horror. O sea que usted no lo puedo poner como referencia en la hoja de vida. Sí, por detrás. Por ahí me contaron que Pero- yo iba a hacer el café. Pues claro, Yo pongo el agua y yo el café. me tenés la vida hecha a cuadritos hoy. Vamos a Literalmente Pero cuadritos. véalo, viene de cuadritos, sí, así O quedó. literalmente. Así quedé. Ay, Es que padre, estoy qué muy pena. preocupado con eso. mirar. Sí. Bueno, Que es que te toca. Pues les voy Yo a estoy más presentar preocupada todavía. pero vos di- que a es que el nuestra café tuyo, invitada pues, que el no, padre que puso vea, a preparar que el no café sé hoy. qué. Venga, María pues, no, Isabel no. Sepúlveda. no. María Isabel Sepúlveda es ginecóloga y también es ginecóloga y obstetra. Y nos va a hablar hoy de ese tema que les estaba anunciando en nuestro saludo, la consulta preconcepcional. Y empecemos contándole a los televidentes Tan- qué es eso, con qué se come, Tan porque acá jovencita quedaron con unos unas qué es eso de especializaciones tan preconcepcional. chéveres. Sí, Muchas médica, gracias. ginecóloga y Sí, obstetra, tan- hágame el favor. Súper. Bueno, no, primero... Y tiene cara de haber terminado la primaria. Pero literalmente, y eso que habilitando quinto. Más O sea que no ha menos. pasado. O sea que no ha pasado. Bueno, primero que todo, pues muy agradecida por la invitación, nuevamente muy contenta de estar por aquí. Vamos a hablar, sí, de la consulta preconcepcional. Más o menos, las mujeres cuando planean un embarazo se llenan de dudas, de temores, de angustias y buscan como la cita con el ginecólogo para aclarar esos temores. Esa consulta preconcepcional es el espacio donde nosotros evaluamos factores de riesgo, tanto médicos como sociales, en esas pacientes para tratar de que el futuro embarazo sea mejor, menos riesgoso, por decirlo de alguna manera. Y al identificar esos factores de riesgo podemos impactar en la morbilidad perinatal y materna en el futuro embarazo. Morbilidad perinatal traducido al castellano significa... Es en que nazcan bebés más sanos y Sí. que el embarazo en sí sea pues un embarazo más sano, sin tantos riesgos. Ujú. Digamos que desafortunadamente, más o menos en Latinoamérica, solamente la mitad de las mujeres planean sus embarazos, más o menos el 50.5% de los embarazos son embarazos no deseados, Dios. aquí y en Latinoamérica. Pero de ese 50% que planean su embarazo, más o menos solamente el 10% de las pacientes voluntariamente buscan ese acompañamiento o esa asesoría preconcepcional. Entonces ahí es un reto de nosotros como médicos, el personal de la salud, tratar de promover mucho más este espacio para que las pacientes pues tengan acceso a él y se puedan preparar para tener un embarazo más sano. Riesgos, estabas hablando de riesgos de salud y riesgos sociales. Sí. ¿Qué riesgos, por ejemplo, en salud es importante que se mira en cuestión de salud, en Exacto. factores de riesgo de salud con una paciente, que me imagino que debe ser con los dos, Con los dos, con exacto. el hombre y con la mujer? Es fundamental. ¿Qué Entonces, se mira, en por esa ejemplo? asesoría preconcepcional, nosotros básicamente buscamos tres objetivos fundamentales. Sí, El primero, evaluar el riesgo preconcepcional de esa paciente, obviamente con su pareja, que ya vamos a desglosarlo un poquito. El segundo, promover como factores de vida saludables para prepararnos para ese embarazo. Sí. Y el tercero, mirar si esas pacientes necesitan alguna suplementación con vitaminas. Entonces, en esa primera consulta preconcepcional, nosotros como ginecólogos, a veces los médicos generales también la pueden hacer, se hace una historia clínica muy detallada, pues conociendo toda la historia de esa paciente. Ahí identificamos dos grupos de pacientes, las mujeres que son completamente sanas y que van simplemente preventivamente a su consulta, o las pacientes que ya tienen alguna condición, alguna enfermedad de base, y eso nos implica a o que en la nosotros... historia de su familia ahí Hay antecedentes hay importantes, ¿cierto? eso. Y ahí nosotros ya como dividiendo esos dos grupos de pacientes, sabemos que en esas pacientes que ya tienen alguna historia, bien sea personal o familiar, de alguna enfermedad importante, tenemos que hacer mucho más énfasis en prestarle atención. ¿Qué otra cosa se identifica ahí? Hábitos de vida tanto de ella como del esposo, de la pareja. Es muy importante no solamente que haya digamos, un estado de físico saludable, sino también el peso. Es fundamental uno tratar de empezar el embarazo con un buen peso, con un índice de masa corporal normal, porque el solo hecho de yo tener sobrepeso o ser obesa a la hora de tener un embarazo me va a poner a mí en más riesgos. ¿Riesgos de qué? De
diabetes mellitus que se genere con el embarazo, riesgos de que si yo tengo que ese parto vaya a ser dificultoso o que por la misma obesidad haya que hacer cesárea, riesgos de parto prematuro. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante en todos los hábitos nutricionales de la pareja, no solamente de la mujer, sino de ambos. Un embarazo, ¿cuántos kilos puede hacer subir a una mujer, por ejemplo? Depende. Depende del muchachito. Si es una paciente, una mujer, como te digo, sana, con un índice de masa corporal normal, en promedio uno acepta que suban hasta máximo de 15 kilogramos en el embarazo. Sí. Si es una paciente que ya viene con un sobrepeso, obesidad o que tiene alguna condición previa, como diabetes, presión arterial alta o algo, más o menos entre 9 y 11 kilos máximo. Idealmente no se deberían dejar pasar de ahí esas pacientes con esa condición. Pero una paciente sana, idealmente. En lo real, en lo real, en lo real, ¿cuál es el promedio de lo que se sube? Más o menos entre 15 y 20 kilos. Dios, eso es mucho. El incremento de peso que uno ve en las pacientes pues de nosotros. Pero decías ahorita que casi me que el parece 50% de lo que podría tener como el asunto del riesgo. promedio. Y es que, por ejemplo, lo de la diabetes pueda generarse durante el embarazo por ese sobrepeso y por todas esas cosas. Exacto. Y al nacer el muchachito quedaría con la diabetes. No necesariamente. No necesariamente. No. De hecho, la mamá tampoco. La mamá tampoco. No, sobre todo la mamá, no. Yo estaba pensando en la mamá, no en el muchachito. No necesariamente. La gran mayoría. ¿Se vuelve temporal la diabetes? Solamente durante la gestación. Y la gran mayoría pasa digamos, uno vuelve a hacer la evaluación como de la parte de los niveles de azúcar pasada la dieta, o sea, los 40 días posparto, y la gran mayoría de las pacientes retornan a sus niveles de glicemia normales. Hay un porcentaje, más o menos 10-15% de pacientes que pueden o desencadenar en ese momento quedarse con diabetes o más adelante en la adultez hacer diabetes tipo 2. Ya. Pero por lo general es algo que se resuelve después del parto. Perfecto. Muy bien. A mí me parece que eso es muy importante. No, es que padre, yo estoy encantada escuchándola. La historia de salud uno no la conoce. Exactamente. ¿Cuántas parejas de pronto incluso tienen incompatibilidad de algún tipo sanguíneo que podría traer un hijo con alguna complicación a futuro que podría evitarse si simplemente acudiéramos a ese tipo de consulta preconcepcional? Y creo que aquí hay una invitación a todas aquellas parejas o aquellas mujeres o personas que han tomado la decisión de ser padres a que se tomen un tiempo. Porque cuando estamos hablando de esto implica que me llegó el deseo, pero eso no quiere decir que tengo que salir a cumplirlo inmediatamente. Sí, claro. Eso quiere decir que concebido el deseo, pues hago una racionalización de ese pensamiento, de ese deseo y de la posibilidad de llegar a hacerlo una realidad, y me voy a tomar el tiempo para pedir la cita, para contar en qué estoy, para hacerme los exámenes respectivos, y si hay que hacer adecuaciones, pues tomarme el tiempo para hacerlas. Si hay un sobrepeso, por poner uno de los factores mencionados por la doctora en este momento, eso implica tomarme unos meses para poder organizar el cuerpo. Exactamente. Entonces, claro. Ahí tenemos una situación es que en la que veces se es puede portador prorrogarse, de o sea, puede aplazarse el deseo de ser padres inmediatamente, que a veces como que uno ve las parejas desesperadas, quiero ya, y empieza esa lucha de las mujeres de este mes necesito quedar embarazada, cuando lo desean inmensamente, cosa que está bien, pero que podría ser mucho mejor. Vamos a recordarle a nuestros televidentes que pueden participar con nosotros a través de las líneas telefónicas que van a ver a continuación, 448-4142, nuestra línea local, y la línea nacional y gratuita, la 018.000 51 82 82, para que puedan realizarle también las preguntas a nuestra médico invitada de la tarde de hoy, ginecóloga y también médico obstetra, quien nos habla acerca de la consulta preconcepcional, esa posibilidad que tenemos de planificar la vida nuestra, la de nuestros hijos, y hacerlo en pareja. Y de la familia. Y de la familia que uno quiere tener, que yo creo que en algunos momentos si se ve que es un riesgo enorme concebir un hijo, que ahí entra también el ejercicio de la adopción, que me parece que es una opción tan bonita y tan viable, ¿cierto? Exactamente, sí, porque hay veces que hay algunas condiciones, sobre todo maternas,
Por ejemplo, algunas cardiopatías en las que el hecho del embarazo y un parto ponen en extremadamente, pues en un riesgo muy extremo a esa mamá de poder fallecer durante el trabajo de parto, durante el pujo. Entonces hay algunas parejas en las que usted les tiene que decir, usted definitivamente, lo ideal es que no se embarace. Y es ahí donde la opción de la adopción es muy importante, porque la familia se puede formar de otras maneras. Por lo menos se toman decisiones informadas. Eso claro. Que les decía ahorita, digamos que de esas mitad de las mujeres que realmente planean su embarazo, pero la mayoría no consultan a este espacio preconcepcional, más o menos 2/3 partes de las pacientes tienen algún factor de riesgo que uno podría modificar, lo que hablabas ahorita, o son obesas, o sobrepeso, o tabaquismo, o consumo de alcohol. Todas esas cosas en esa cita preconcepcional uno trata de reeducar y de mejorarlas para que haya un desenlace mejor en el futuro embarazo. Muy bien. Se puede preparar. Se puede preparar. Eso es planear y pensar la vida también con un sentido de felicidad y obviamente de ahorrarnos una gran cantidad de dificultades. Hablando de preparar del café que preparaste, ¿querés? Sí. Muy bien. Entonces, mientras que el padre sirve el café, a ver si no se lo va a poner a servir a la doctora, vamos a ir a una breve pausa para los importantes mensajes. Lo que la doctora diga. Oiga, ¿qué tal? Es importante que junto con tu médico aclares todas las dudas que tengas en cuanto a quedar embarazada, fertilidad, edad, riesgos, alimentación, salud, etc. Que no se te escape nunca ninguna cuestión. Así te sentirás más tranquila y segura. Si deseas tener un hijo, no acumules dudas. Muy bien, doctora, volvamos a lo nuestro. Volvemos. Vamos a lo nuestro. Cuando una parejita se acerca a una consulta preconcepcional y se logra detectar algún riesgo, ¿cuál es el paso a seguir ahí? Entonces depende. Hay, digamos, diferentes tipos de riesgos. Sí. Si es un riesgo, por ejemplo, metabólico, o sea, en el peso, por decir algo, de ambos, se hace entonces una evaluación por nutrición, donde se les va a poner como un plan nutricional para tratar de que bajen y pues su peso esté lo más óptimo posible, tanto el hombre como la mujer, porque es muy importante, digamos que todo se programa. Si yo tengo un embarazo y soy obeso y mi esposo es obeso, metabólicamente yo estoy programando a ese futuro bebé a que tenga trastornos como obesidad, diabetes mellitus, enfermedades del corazón cuando sea un adulto. Entonces es muy importante controlar el peso de ambos padres. Entonces digamos que ese tipo de riesgo se manda al nutricionista y se espera como que estén en un buen peso para empezar la búsqueda como tal. Si es un riesgo, digamos, genético, entonces también varía. Si, por ejemplo, es una pareja que ya ha tenido una historia de aborto previo o que han tenido abortos recurrentes o que han tenido en sus familias algún síndrome genético, ahí lo que nosotros hacemos usualmente es pedir un cariotipo de ambos, del padre y de la madre, para evaluar cómo está toda su parte genética y si es del caso se hace también una consejería genética previo a decidir si les conviene o no embarazarse. ¿Qué es un cariotipo, doctora? Un cariotipo es un examen genético donde se estudian todos los cromosomas y se mira que no haya ningún riesgo de alguna alteración, de cuando se juntan ambos cromosomas, que no vaya a haber un riesgo genético. Le voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco odiosa, pero es necesaria. Sí. El sistema de salud nuestro está diseñado para que una pareja que está inscrita a una EPS y no a una prepagada o que deba hacerlo por consulta particular pueda también planificar la posibilidad de ser padres a través de una consulta preconcepcional y tener acceso a este tipo de exámenes. Sí, efectivamente sí. Obviamente, si es una pareja sana, que no tiene ningún factor de riesgo y yo no le puedo justificar por el sistema de salud hacerle un cariotipo, pues realmente a ese tipo de parejas no se les hace un cariotipo. Si se lo quisieran hacer para conocer cómo están genéticamente, pues podrían acceder a él, digamos, de forma particular. Pero si es una pareja... ve que no se requiere... Exacto, si no se requiere, pues no hay que hacerlo. Pero si la pareja va a la consulta que la tiene claramente tanto por la EPS como por la póliza, como su sistema lo plantee y requiere el examen, se le puede solicitar y la EPS lo debe cubrir, tanto el cariotipo como la consejería. Pero una parejita puede ir a la EPS y decir, queremos hacer una consulta preconcepcional. Totalmente, tienen totalmente ese acceso.
Bueno, entonces uno es el cariotipo para revisar cómo se encuentra genéticamente la pareja y podría haber adicional un mapa genético. Sí. ¿Qué condiciones requeriría una pareja para decir merece hacer este tipo de exámenes previo a la concepción? Entonces, primero, edad materna avanzada. ¿Se conoce de qué años a qué años? Ese rango por lo general, por encima de los 35. Es ideal, no propiamente el cariotipo, pero sí hacer pues como algunos exámenes, tamizajes, pruebas de sangre que nos pueden orientar a si hay algún riesgo o no. Si ya tengo antecedentes de haber tenido, por ejemplo, una pérdida por un bebé malformado, nunca se supo qué tenían los padres. El bebé tuvo una malformación y se murió o antes del tiempo o al nacer. Sí. Esa es otra indicación muy clara para hacer estudio genético a los padres. O un simple aborto espontáneo también. O un aborto espontáneo recurrente. Cuando yo tengo una historia de que he tenido más de 3 abortos en los últimos 6 meses, hay que estudiar tanto enfermedades, digamos, congénitas, lupus o alteraciones pues propias como de uno, como alteraciones genéticas. O si en la familia, aunque yo ya haya tenido, digamos, un hijo sano, o voy a tener mi primer hijo, pero tengo un hermano con algún síndrome genético, con algún retardo mental que amerite ser estudiado, que no sea algo heredable, también entonces a ese tipo de personas se les puede hacer como la consejería genética. O sea que es importante que ambos tengan claro como su mapa familiar, totalmente, sus antecedentes. Súper importante. Por eso a veces uno dice, pero ¿para qué me preguntan eso? Pues, pero es muy importante para nosotros. Claro. Digamos, creo que hay hallazgos, no, es que ahí la genética, como decimos, la genética no falla. No falla. Claro, que hilan situaciones. Exactamente. Otro riesgo, digamos, es el riesgo en la mujer que ya tiene, digamos, una condición de base. Entonces, si ya yo en esa cita preconcepcional sé que ella es diabética, hipertensa, asmática, pues yo tengo que mirar qué tipo de medicamento le debo suspender cuando se embarace, o si por el contrario le tengo que adicionar algún medicamento nuevo para que su embarazo vaya mejor. Entonces sí, son como los riesgos que más identificamos nosotros en esa consulta. Hablabas al comienzo de riesgos sociales. Sí. Me gustaría que de pronto pudiéramos hablar de esos riesgos sociales. Claramente. Bueno, entonces digamos que dentro de esos riesgos sociales hablamos sobre todo de la población adolescente. Las pacientes, digamos, que tienen menos recursos o que viven en condiciones de menos capacidad, usualmente son pacientes adolescentes con embarazos no deseados. Entonces, más o menos de esas pacientes entre los 10 y los 19 años, hasta el 2015 se presentaban 15 embarazos no deseados diarios. Eso es una tasa muy alta que claramente está favorecida por las condiciones de no acceso al sistema de salud, de no acceso a la educación, donde no se les brinda una educación sexual, un acompañamiento para planificar su vida. ¿15 diarios en Colombia o 15 diarios dónde? En Medellín. Eso era, pues, en Medellín, cifras del 2015. Del sí. 2015. Sí. Entonces es muy importante ahí, sobre todo, ese, digamos, son los factores de riesgo sociales que uno trata de identificar, que tengan buen acceso a educación, que uno les garantice que puedan tener su control prenatal mensual, o sea, que tengan como todo el acompañamiento para evitar desenlaces, tanto para el bebé como para esa mamá, en el futuro embarazo. Falta de control. Por falta de control, sí, por falta de acceso, por falta de oportunidad. Oiga, doctora, usted menciona, bueno, una cifra muy alta, no sabemos cómo estará actualizada la estadística hoy día, creo que tampoco hemos tenido demasiados progresos frente a la tasa de embarazo adolescente. Ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito. Sí, ha bajado un poquito. Realmente el dato exacto no lo tengo, pero sí ha bajado. Pero sí ha bajado de esos 15, ha bajado. Pero mire que lo que hemos encontrado, por eso digo no tengo las cifras, pero sí en algunos estudios que nos presentan, digamos, miembros de la administración municipal y demás, no hablan incluso de embarazo no deseado, sino de solamente embarazo adolescente, porque muchas no hacen la consulta preconcepcional, pero tienen la definición de ser madres porque se convierte en un escape de vida. Entonces, para muchas adolescentes no es un accidente, es la única alternativa y decisión que les queda para convertirse en madres porque no fueron estudiantes, para conseguir el sustento y poderse salir de la casa. Bueno, en fin, tantas cosas que surgen en esos riesgos que nos presenta el entorno. Como una continuación de la cadena de lo que vive en la casa. Esa es de cómo fue concebida también. Sí, esa es, exactamente. Entonces es normal que en el barrio todas se vean mamás jóvenes. Entonces yo qué hago como fuera del esquema, porque además es mi entorno natural, es lo que crecí viendo como
como lo normal. Como natural. Exactamente. Entonces, ese tema del embarazo adolescente y los entornos de riesgo me parece muy importante que lo tengamos también en cuenta, que el que sea muy cotidiano no significa que sea normal o que sea bueno. Exacto, y a esas pacienticas, por ser precisamente tan jóvenes, tienen más riesgos de tanto para ellas como madres como para los fetos, más riesgo de pérdida, más riesgo de preeclampsia, más riesgo de diabetes en el embarazo, más riesgo, pues muchos más complicaciones que digamos en una edad normal. Y además que si son más jovencitas se desconocen más su organismo, claro, su cuerpo. Hay muchas cosas que no han ido aflorando, que no han ido saliendo de lo que traen. No ha madurado lo suficiente en ningún sentido, ni biológico, ni emocional, ni económico, ni social. Nada. Y lo que trae es una perpetuidad de la pobreza más todas estas consecuencias que estamos hablando. Complejo. Vamos a ir a una pausa para unos mensajes y ya continuamos con más de este importante tema en esta tarde aquí en ¿Qué pasa en casa? ¿Pueden cerrar los ojos los peces? Ciertamente no. Los ojos de los peces no tienen párpados y por eso nunca se cierran. ¿Son los únicos animales que no tienen párpados? De ningún modo. Hay otras especies con esta particularidad. Por ejemplo, las serpientes o los insectos. Todos los martes en ¿Qué pasa en casa? Tenemos un espacio para hablar del cuidado de las mascotas. Bienvenidos, esto es Patas Arriba. Hoy hablaremos de lo que pasa en casa cuando se tiene una mascota, pero además se recibe la gran noticia de la llegada de un bebé. Es conveniente prepararse y seguir una serie de recomendaciones que a continuación te queremos compartir. Cuando va a llegar un bebé o un niño a una familia multiespecie, es decir, una familia que está compuesta por personas, otros animales como perros o gatos, es muy importante siempre hacer una preparación previa de esa familia para que el nuevo individuo se adapte bien, pero que también los individuos que ya componen la familia acepten al bebé o al niño de una manera adecuada sin entrar en un conflicto. Se empieza justo desde el embarazo de la madre. Es muy importante que aprovechemos esos 9 meses de gestación para empezar a generar todos aquellos cambios de una manera paulatina, una manera lenta y gradual que van a ocurrir ya cuando llegue el bebé como tal a la casa. Va a haber totalmente un cambio en el nivel de atención hacia el perro o hacia el gato. Resulta que esos animales pues no van a entender muy bien qué es lo que está pasando, por qué están en un segundo plano y pueden entrar incluso a generar asociaciones negativas con el bebé. La recomendación inicial para todo este proceso y es que nuestras mascotas, perro, gato o el otro individuo pues que viva en la casa, estén con su plan sanitario, sea vacunación, desparasitación al día y que no tengan ninguna enfermedad porque podrían contagiarla al bebé, incluso pues también los bebés o las otras personas pueden contagiarle al perro otras enfermedades. Empezar a disminuir de manera lenta y paulatina el nivel de atención que le damos a nuestras mascotas. Si sé que el tiempo cuando llegue mi bebé va a estar reducido, entonces debo también prepararme para prestarle atención, pero una atención de calidad a mi perro o a mi gato. El ejercicio es fundamental para mantener los niveles de estrés y de ansiedad más bajos. Otra habituación muy importante que debemos hacer desde el momento del embarazo es la presentación de olores, ¿sí? Los olores que van a estar presentes con el niño o con el bebé. Sonidos también son muy importantes. En este tema con los niños y con los bebés, lo primero es la prevención. Enseñarle tanto al perro como al niño a respetar los diferentes espacios y evitar de esta forma problemas.
Importante seguir todas estas recomendaciones para que así pueda haber una relación afectuosa entre todos los miembros de la familia. A continuación te queremos compartir este video que nos hemos encontrado en redes sociales. Y con estas hermosas mascotas despedimos nuestra sección de Patas Arriba. Le doy paso al padre Juan Diego porque a continuación llega con su reflexión de vida. Uno de los verbos importantes en nuestra vida de fe y que regula o podría mirarse desde ahí como la relación de Dios con nosotros es el verbo pastorear. Una manera de leer la relación con Dios es que Él es mi pastor y yo soy su oveja. ¿Y cómo pastorea Dios? Estamos leyendo estos días al profeta Miqueas, uno de los 12 profetas menores. Y leemos hoy en la Eucaristía que Dios pastorea con misericordia, que Dios no persiste en la ira ni en el rencor. Y dice una cosa súper bonita, dice que Dios coge nuestros pecados y los tira al fondo del mar, para significar con eso que Él es capaz de perdón, que Él es capaz de volver a comenzar en la relación con nosotros, que Él no cifra el presente en el pasado, que Él no es un Dios de reclamos, que Él es un Dios de ejercicio de la vida, y la vida es actual, y la vida es nueva, y la vida es hoy. Por eso a Dios poco le interesa el pasado mío, desde que yo hoy esté procediendo y esté caminando según sus mandatos. Qué tan importante que nosotros creyéramos que ese ejercicio de pastoreo, en pasiva, yo soy oveja de Dios, pero en activa, yo soy pastor de los demás. Yo soy pastor de mi familia, yo soy pastor de mi comunidad, yo soy pastor de mis vecinos, de mis amigos. Si esa relación con los demás yo la midiera en relación o en términos de pastoreo y entendiera que yo tengo que ejercer como vida de fe, tengo que ejercer eso que Dios ejerce conmigo, yo debo ejercerlo con los demás. Y entonces tendríamos que preguntarnos, mis palabras para los demás son como de pastor, son como de una persona responsable del otro. Mis palabras están ajenas a la ira, al resentimiento. Mis actitudes frente a los demás son actitudes que tienen que ver con un ejercicio misericordioso, con un ejercicio amoroso. El amor ablanda lo que sea. El amor abre los caminos que sea. El amor posibilita el reencuentro profundo del ser en nosotros. El amor posibilita enormes crecimientos en una persona. Por eso es esencial que yo me fije si eso es lo que me está moviendo a mí en la relación con el otro. Tus palabras, tus actitudes, tus miradas, tus respuestas frente a los demás, ¿en qué términos están siendo? Estamos siendo pastores, estamos cuidando, estamos haciendo eso que Dios hace conmigo. O yo soy una persona de reclamos permanentes. Yo soy una persona que conjugo mi vida en pasado. Yo soy una persona que siempre las relaciones con el otro son relaciones basadas en asuntos del pasado. Yo me dedico a cicatrizar heridas o a quitarle costras a las heridas para que nunca sanen. ¿Cómo es mi relación? Porque yo ya sé cómo es la relación de Dios conmigo. No será injusto que si la relación de Dios conmigo es de una manera,
mi relación con los demás no sea a sí mismo. ¿No será justo que si Dios me trata a mí con misericordia, yo lo haga con los demás? ¿No será justo que si Dios a mí no me hace reclamos de cosas del pasado, sino que me ama hoy, como si la vida volviera a empezar hoy? ¿No será que eso mismo es lo que yo debería estar haciendo con los demás? Yo creo que es importante que nosotros nos fijemos en eso. Si yo estoy viviendo mi vida de fe en términos de pastoreo, si estoy conjugando bien ese verbo, para ser una muy buena oveja de Dios, pero también para ser un muy buen pastor para las personas que se me han confiado, mi familia, mis vecinos, mis amigos, para todos los seres que entran en relación conmigo. Y continuamos, gracias Padre Juan Diego por esas palabras aquí en ¿Qué pasa en casa? Con nuestra invitada de la tarde de hoy, hablando acerca de la consulta preconcepcional. Y doctora, veíamos ahorita en la sección Patas Arriba también cómo hablamos de incluso prepararnos en esos entornos, los saludables, los sociales, los momentos de la vida que vamos abordando. Yo creo que hasta el lugar donde vivimos y en el que habitamos. El tema, por ejemplo, de tener gatos, deben salir de nuestra casa, porque de pronto el perrito no tiene tanto problema, pero con el gatico hablamos del riesgo de la toxoplasmosis y una cantidad de cosas más, de cuidados que debemos tener durante el periodo de gestación. Perfecto, entonces la toxoplasmosis es, digamos, una zoonosis, es una enfermedad transmitida por un parásito que se llama el Toxoplasma gondii, cuyo único hospedero son los felinos, o sea, pues los gaticos. Realmente un gato casero que coma cuido, que no esté por ahí cazando, es muy poco probable que tenga toxoplasmosis. Por lo tanto, no quiere decir que si tengo un gato y voy a buscar embarazo, tengo que salir del gato, no. En esa cita preconcepcional, nosotros dentro de todos los exámenes que pedimos uno que es para mirar si la paciente en algún momento de su vida ha estado en contacto ya con la toxoplasmosis o no. ¿Quedan vestigios de eso? Sí, si a uno en algún momento ya tuvo la enfermedad, le queda, digamos, como una marquita. Eso se llama pues una inmunidad serológica que tomamos con unos anticuerpos. Si nosotros vemos que ya la paciente, por alguna razón, ya tiene la enfermedad, pues ya tiene, digamos, la inmunidad que ya en algún momento de su vida la tuvo, eso nunca repite, por lo tanto no hay necesidad de hacer absolutamente nada adicional. Si vemos que la señora nunca ha estado en contacto con la enfermedad, no tiene defensas para la enfermedad, no es como con otras enfermedades en las que yo me vacuno para prevenir que me dé. En esta simplemente te tiene que dar la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Cuando yo como ser humano me como algo contaminado con popó de gato enfermo. Entonces ahí es donde te digo que un gato casero es muy poco probable que vaya a salir a comerse un ratón, a cazar pájaros o algo de donde él se pesque la enfermedad primero. Entonces ahí, en esas pacientes que no tienen la inmunidad y tienen gato, pues hay dos opciones. Si ellas quieren que el veterinario le haga examen al gatico a ver si tiene la toxoplasmosis, exacto, que lo más frecuente es que no. Y lo otro es evitar ciertas cosas para evitar contaminarse durante el embarazo. Una toxoplasmosis en un adulto realmente no genera mucho riesgo, pero una toxoplasmosis en una embarazada que pase por la placenta a un feto es una catástrofe, puede tener muchas secuelas, retardo mental, alteración de las extremidades, cambios visuales, ceguera. Entonces en esas pacientes nosotros les debemos recomendar, si tienen el gato, pues que el veterinario lo revise, y dado que el gato tuviera la toxoplasmosis, realmente es lo que te digo, ella no se va a comer el popó del gato, entonces no hay que salir del gato. Sí hay que evitar manipular la arena del gato, o si se va a manipular, usar tapabocas y usar guantes. Si es una persona que haga oficios de jardinería, protegerse muy bien con guantes y tapabocas para evitar pues que con las cosas de jardinería se contamine. Evitar las cosas, la carne cruda, no se puede, o sea, tiene que comer durante el embarazo la carne completamente asada. Y muy bien el cuidado de los alimentos, lavarlos muy bien, la fruta, la verdura y obviamente antes y después de cada comida un aseo muy cuidadoso de las manos. Doctora, todo lo que nos ha mencionado
apto para no embarazados también. Para no embarazados. Sí, es muy importante. Sí, sí, para son quien cuidados. haya pensado en embarazo, pues eso es como el coco, ¿cierto? Sí, claro. Sí, pero claro. realmente tengo que salir del gato, voy a regalar el gato. No, realmente no hay necesidad. La gran mayoría de nuestros gaticos son gatos limpios, de apartamentos, caseros, son sí, de limpios, casa. que comen pues. cuidito, entonces por lo general pues no es mucho Son como enredo. chispita. Sí. No conocen, no han tocado, cuando tocan el pasto se asustan, porque nunca lo No han más. sentido. No, Es verdad, no es más. verdad. Muy bien. Me parecería importante, doctora, pensar en la parte de alimentos. Una pareja que vaya a concebir un hijo, ¿cómo debe Preparar el prepararse cuerpo. a través de la alimentación? Exacto, entonces digamos que tanto en la alimentación como en algunos suplementos es importante. Antes del embarazo, ojalá desde 3 meses antes, nosotros les empezamos a las pacientes suplemento de ácido fólico. El ácido fólico previene los defectos del tubo neural, que son las meninges, la espina bífida, el mienomeningocele. Entonces se debe tomar desde antes de embarazarnos. Y durante el embarazo. Y durante el embarazo hasta el 3er trimestre, hasta las 12 ¿El ácido fólico semanas. lo tiene algún alimento? Eso. Es muy importante ahí incrementar el consumo de pescados grasos, salmón, sardina, atún. Estas cositas son ricas en ácido fólico y ayudan también a mejorar pues como los depósitos que necesita el cuerpo. No, pues si a uno lo ponen a comer salmón, yo hasta. Hasta se Por lo menos sí, la recomendación Tan es rico el Venga, salmón, la ¿cierto? alimentación, por ejemplo, de el padre que va a concebir el hijo, ¿Cuál también padre? pesa, del padre papá, ¿De cuál? del padre papá, También no del pesa. no padre, del padre no del padre, sino del padre del papá, que Allá. va a concebir. Es importante Es muy también, importante por porque lo a que- veces pensamos solamente en el que cuerpo de la solamente madre. la mujer. No, es muy importante por lo que les decía ahora, todo es una programación. Si yo programo a mi hijo teniendo obesidad, comiendo dulce, comiendo harina, comiendo grasa, claramente le estoy generando una programación metabólica para que él en la edad adulta tenga problemas de colesterol, de azúcar, enfermedades cardíacas. Entonces, tanto el padre como la madre deben tener una alimentación lo Tan templada más esa visión. saludable Cierto. posible, alimentarse bien, pocas grasas, poca harina, pues controlar muy bien el consumo de azúcares, azúcares refinadas, todas esas cositas. Y obviamente ellos también la recomendación es que más o menos, ojalá 2 veces por semana, consuman su pescado graso. Muy Las bien. carnes magras, las carnes rojas, porque es muy importante que esa paciente llegue con buenos depósitos de hierro y con una hemoglobina normal al embarazo, porque claramente durante el embarazo y después del parto, por el sangrado que se presenta, ellas tienen más riesgo de tener anemia. Entonces, ahí sí con la alimentación, pues incrementar como el consumo de carnes rojas. Y no comer por 2. No Ojo, comer hay por que comer 2, por uno solo. exacto, Las eso es porciones, las adecuadas, normales. las normales. No hay necesidad de y comer. no hay necesidad de comer el doble que vamos a comer por el bebé y por mí. Muy No, bien. que deme 2 carnes, bueno, pues que deme nada. ¿no? El No. tiempo Muy se nos egoístas. agotó, padre. Nos Ni el están papá diciendo tampoco, que deme 2 chao. carnes, deme egoístas. Nada. Chao. Ya, bueno. Feliz tarde, repetición a las Muchas 11 de Doctora, la que se noche. pague. Chao. Mil Súper. gracias. Chao, Chao. adiós. Que estén